Hola, hoy vamos a ver ejemplos de series y sucesiones. En el PDF que le subió el profesor ya viene casi toda la información, entonces solamente vamos a ver ejemplos. El primer ejemplo es que nos dan una serie aritmética y solamente nos dan el primer término, que es 4, y el 12º término, que es 19 medios. Y nos piden encontrar la diferencia. Entonces, recordemos que tenemos para las aritméticas el término general es AN igual a A1 más N menos 1 por D. Así, nosotros tenemos aquí AN, pues sería A12, o sea, nuestra N correspondería a 12. A1, pues es el primer término, que es 4. Y solamente nos faltaría encontrar D. Entonces vamos a sustituir a n sería a 12 igual a a1 más, en lugar de n, pues es 12 menos 1 por d. O sea, aquí tendríamos un 11. Y ya poniendo los valores de a12 y de a1, quedaría 19 medios es igual a 4 más 11d. Y ya solamente hay que despejar. 11d es igual a 19 medios menos 4. Eso es igual a 11 medios. Y entonces nos queda que D es igual a 11 medios. Pasamos el 11 dividiendo. Se cancelan estos dos 11 de aquí. Y nos queda igual a 1 medio. Entonces para esta serie o sucesión, la diferencia es de 1 medio. En el segundo ejemplo es una serie aritmética, nos dan el primer término menos 2, la diferencia 9, y nos piden la suma de los primeros 20 elementos. La fórmula de la suma de los primeros n elementos para una serie aritmética es a1 más an por n sobre 2. Nosotros ya tenemos a1, el primer elemento, ya nos lo dieron en el problema. Pero AN, que correspondería en este caso a 20, porque queremos la suma de los primeros 20, no lo tenemos. Entonces, tenemos que checar la fórmula del enésimo elemento. Es A1 más N menos 1 por D. Y para sacar a N, ya tenemos A1, tenemos N y tenemos D. Así que lo que tenemos que hacer primero es sacar el elemento número 20 y ya después podemos sacar la suma. A20 sería igual a A1, que es menos 2, más N, que en este caso es 20, menos 1 por D. D es 9. Esto es menos 2, 20 menos 1, más 19 por 9. Y si hacen las cuentas, esto les va a dar 169. Entonces, este es el elemento número 20. Y ahora sí ya podemos sacar la suma. La suma de los primeros 20 elementos es igual a A1, que es menos 2, más AN, que es 169, por N, que es 20, y todo entre 2. Y eso les queda 167 por 10, y eso es 1670. Y esa sería la respuesta. Esa es la suma de los primeros 20 elementos. Ahora nos dan una serie geométrica. Primer elemento 12, segundo elemento 48, y nos piden calcular la razón. En las series geométricas, la razón es la división entre elementos consecutivos. Aquí, en este caso, nuestro n más 1 pues sería 2 y n sería 1. O sea, siempre tenemos que dividir entre elementos consecutivos, o sea, el 2 entre el primero, el 25 entre el 24, pero siempre tienen que ser consecutivos. Así que la razón en este caso sería igual a 2 entre A1.
A2 es 48, A1 es 12 y eso nos da 4. Y ya calculamos la razón. Si en cambio nos hubieran dado el primer elemento igual a 12 y nos hubieran dado el quinto elemento, 3072, no hubiéramos podido hacer esto de dividir porque el primero y el quinto pues no son consecutivos. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que checar la fórmula de, bueno, el término general, que para una geométrica es AN igual a A1 por R a la N menos 1. Ese es el término general. Ya tenemos a N, en este caso sería A5. A1 pues ya nos lo dieron y la razón es lo que queremos calcular. Así que solamente tendríamos que usar en este caso esta fórmula de acá. AN, que sería A5 igual a A1 por la razón a la N, que es 5 menos 1. Así que sustituyendo nos quedaría 3072 igual a 12 por la razón a la cuarta. Y ya solamente habría que despejar. R a la 4 nos quedaría 3072 entre 12. Esto da 256. Y entonces R sería igual a la raíz cuarta de 256. Y eso es 4. Entonces si les piden la razón y tienen elementos consecutivos, solamente los dividen. Y si no, tienen que utilizar término general. En el último ejemplo tenemos una sucesión geométrica. El décimo elemento es menos 2560, la razón es menos 2 y nos piden la suma de los primeros 15 elementos. La fórmula para una geométrica es la suma de los primeros n elementos es igual a A1 por R a la N menos 1 sobre R menos 1. Esa es la fórmula. Nosotros ya nos dieron la razón en el problema, pero no tenemos el primer elemento, así que eso es lo que tenemos que sacar. ¿Cómo lo hacemos? Pues con término general. El término general de una geométrica es este de aquí. Y en este caso nuestro AN pues sería el elemento que nos dan, que es el 10. Entonces AN sería A10, A1 es nuestra incógnita y la razón ya nos la dieron en el problema. Así que así es como sacamos A1 y ya teniendo A1 podemos sacar la suma. Vamos a sustituir en el término general AN, que sería A10, es igual a A1 por R en lugar de N es 10 menos 1. Y sustituyendo, A10 es menos 2560, es igual a A1 por, la razón es menos 2 y está a la novena potencia. Así que vamos a hacer las cuentas. Nos quedaría menos 2560 igual a menos 512 A1. Y si despejamos, nos queda que A1 es igual a menos 2560 sobre menos 512. Haciendo cuentas, esto es 5. Entonces el primer elemento es 5 y así ya podemos sacar la suma de los primeros 15 elementos, que es lo que nos están pidiendo. La suma de los primeros 15 elementos sería igual a A1, que es 5, por R, la razón es menos 2. Como tenemos un menos, tenemos que ponerlo entre paréntesis. O sea, eso no se les tiene que olvidar. Cuando tienen un menos, lo tienen que meter entre paréntesis y afuera del paréntesis la potencia. En este caso la potencia es n, que es 15 menos 1. Y abajo otra vez la razón. Aquí ya no importan los paréntesis porque no está ninguna potencia, ese r está solito. Así que así quedaría. Y haciendo cuentas, esto es 5 por menos 2 a la 15 menos 1, abajo menos 3 y ya. Esto nos da 54.615. Y ese sería nuestro resultado. Entonces lo único que necesitan para estos problemas pues es fijarse en las fórmulas. Normalmente, o sea, solamente van a usar las que vienen ahí en el PDF, que son pues las que les escribí aquí.
el término general y la suma enésima. Y nada más ver lo que les están pidiendo y qué tipo de sucesión es aritmética o es geométrica.